están conectadas de diferentes partes del país. Vamos a trabajar hoy con Pascual, a quien le agradecemos su disposición de siempre por acompañar este esfuerzo que hacemos desde el trabajo bancario del PTC por forjar la corriente de dirigentes, de compañeras, compañeros, pues que tienen la misión de desde ese sindicato y en ese sector de trabajadores y de trabajadoras, pues orientar el sindicato en los temas gremiales, pero también vincularlo a los asuntos de la lucha política y en particular, pues plantear una propuesta que es la que hace el PTC a la sociedad colombiana, no solamente en materia del significado y el sentido y la importancia de la organización política para la lucha y la transformación del país como organización, sino también los contenidos y la propuesta programática, lo que pensamos debe ser en cada periodo de la historia de la sociedad, pues los asuntos que van desarrollarse o proponérsele a la sociedad. Con ese propósito, pues está hoy nuestro compañero Pascual, a quien abrazamos y le damos nuestra gracia y nuestra bienvenida y estamos a tu disposición, Pascual. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por su asistencia. Para mí es siempre un gusto trabajar con los compañeros bancarios, más otros invitados que hoy que no son bancarios, pero bienvenidos, con Rafael, por ejemplo. Bueno, vamos a hablar hora y cuarto, hora y media sobre el programa del Partido del Trabajo de Colombia. El asunto lo presentaré a través de 8 temas, 8 aspectos que son los que nos permiten entender qué estamos haciendo, qué es el Partido del Trabajo de Colombia desde la perspectiva de el programa que tenemos, que ofrecemos a la sociedad colombiana para la revolución. Entonces, el primer asunto es una breve mención histórica para entender el origen del nombre del partido. En el año 1965, es decir, vamos a cumplir en octubre próximo, estamos de aniversario 60. Francisco Mosquera, el fundador de nuestro partido, creó un partido mejor, abrió una discusión en un partido que se llamaba el MOEC, discusión que permitiría elaborar el programa que hoy tenemos. Esa discusión se llevó a cabo durante unos 5 años, aproximadamente del 65 al 70. En el año 70 se hizo un pleno del partido que se identificó como Partido del Trabajo de Colombia. Sin embargo, por circunstancias que tienen que ver con la historia en detalle y con la lucha de clases del país, el partido se conoció con el nombre de MOIR, Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, que es un nombre de una central obrera. Bueno, pasaron los años y bajo ese nombre el MOIR se extendió por todo el país, pero siempre, digamos, el programa y los estatutos hablan de el MOIR, del Partido del Trabajo de Colombia, como nombre pues nuestro. Un salto gigantesco adelante. Hacia 1997 hubo una gran discusión interna sobre 2 aspectos centrales en la vida partidaria. Uno, si deberíamos o no apoyar la candidatura de Serpa, Horacio Serpa, un candidato de origen liberal, o si el enemigo, bueno, si el enemigo principal era Pastrana en ese momento, Pastrana Arango. Eh, Esa fue una parte de la discusión, que eso tiene que ver, como lo miraremos adelantico, con la constitución del frente, cómo se arma un frente político.
Y el segundo punto en discusión en ese momento es que teníamos un senador eh, elegido pues en el anterior periodo, eh, Jorge Santos, y en este momento se empezó la discusión en el MOIR de si debería abrirse a un nuevo candidato, tener dos candidatos a nombre del partido en el Senado. Pues era una decisión muy, digo ya, desde ya muy torpe, pues porque no nos daba la fuerza para tanto, pero el punto es que se discutió y eso pues ocasionó una gran ruptura interna en un proceso pues que tampoco voy a explicar, que empezó más o menos de mayo del 98 cuando se hizo algún pleno en el cual se discutió esto, hasta marzo de 1999 cuando definitivamente el MOIR se dividió. Nosotros, bajo la dirección de Marcelo Torres y otro grupo de compañeros como Jessy García, pues, y otros muchos, optamos por salirnos del MOIR y mantener el nombre de Partido del Trabajo de Colombia. Y con ese nombre empezamos pues a deslindarnos, peleamos el nombre del MOIR, que se quedara con otro el nombre del MOIR, por una cuestión de marca, si se quiere, pero pues por el manejo que se hizo por parte de del otro sector en el Consejo Electoral, ellos se quedaron con el nombre que usaron durante unos 10 años y lo fueron enterrando, sepultando sin pena ni gloria. Entonces, el nombre es tan viejo como la organización misma, desde 1970, pero en 1999 empezó a aparecer públicamente, ahora sí, como Partido del Trabajo de Colombia. Eh, Además, otro dato importante, nosotros teníamos un periódico histórico que era el Tribuna Roja, el periódico que nunca volvió a salir después de la ruptura, y nosotros creamos el periódico Bagatela, La Bagatela, y una hoja, digamos como un intermedio entre periódico y periódico que se llama así La Hoja, en la cual pues difundimos nuestra política. Eso pues para darles un marco de referencia, compañeras y compañeros, de cuál es el origen de nuestro nombre, por qué tenemos esa asociación con el MOIR en la historia y el nombre de nuestro periódico. Ese pues el primer punto que quería comentarles. El segundo punto tiene que ver con que eh, el partido, el PTC, se identifica como un partido de clase. Es un partido de clase. ¿Qué significa eso en la teoría política y particularmente en la teoría marxista? Empecemos por definir qué es una clase. Una clase social es un grupo de personas que tienen la misma posición en la producción, el mismo cargo en general en la producción. A lo largo de la historia, los cargos, por llamarlo así, en la producción han sido básicamente estos. El más antiguo de todos fue en la etapa esclavista: o usted era dueño de esclavos, el señor esclavista, o usted era esclavo. Entonces, esos son, para la palabra coloquial que empleo, los cargos o posición de clase que se tiene en la sociedad. Entonces, en la antigüedad era o esclavo o esclavista. Esa antigüedad duró unos 4.000, 5.000 años, dependiendo de la sociedad que miremos, y más adelante aparece una nueva etapa económica y ahí la sociedad se divide en dos clases básicas. De una parte están los dueños de la tierra, los señores feudales, y de otra parte están los que trabajan la tierra, los siervos de la gleba, los campesinos los llamamos hoy, que en su momento históricamente se llamaron los siervos de la gleba. En esa etapa de la sociedad no había industria. El mismo siervo, el mismo campesino hacía sus propios productos elaborados, digamos, elaboraba la comida, hacer quesos, por ejemplo, hacer vino, elaboraba su ropa, elaboraba las herramientas que eran muy primitivas, era un asadón de palo, pues si estaba de buenas había un herrero ahí pues que hacía algunas partes del asadón.
las enjalmas para los caballos o para los burros, los arados para ponerle al caballo o al buey. Todo lo hacía el mismo siervo, entonces no había industria, no había una clase diferente dedicada a la industria. Entonces los siervos eran los trabajadores y los señores feudales eran dueños de todo lo que se producía por parte de los campesinos. Hacia el siglo XV, XVI, empieza a configurarse o a repuntar una nueva forma de organización social. Esta nueva forma de organización social aparece en las ciudades del Mediterráneo, en Venecia, en Génova y en algunas ciudades del norte de Europa que dan contra el mar. Tiene una explicación histórica de por qué ocurre en las ciudades, eso en las ciudades costeras. Y ese tipo de organización es el que va a dar origen a la burguesía. La burguesía, Burgos es algo así como habitante de la ciudad. Hoy hay una ciudad que se llama así Burgos, pero en general Burgos son ciudades, son aglomeraciones urbanas. Pues los que viven en la ciudad, los burgueses, empiezan a apropiarse del nuevo elemento productivo que aparece en la sociedad, que es el comercio. Empiezan a apropiarse del comercio y entonces la sociedad empieza a tener campesinos, señores feudales y unos comerciantes que empiezan a constituir eso, el burgo, las ciudades. Y esos comerciantes poco a poco empiezan a apropiarse de la producción. Se vuelven, empiezan a comprarle primero a los campesinos y a los mismos señores feudales la producción para ponerla en las ciudades y distribuirla. Pero después, en un proceso pues, histórico largo, estos señores, estos burgueses se apropian ya no del producto, sino de la producción misma. Y entonces terminan los burgueses ya como unos dedicados exclusivamente al comercio, la burguesía comercial, y otros dedicados a la producción, la burguesía industrial. Más adelante aparecerá o paralelamente aparece una burguesía dedicada a manejar solamente el sector bancario. Al principio muy marginalmente, muy poco, es la burguesía bancaria de aquella época, en Venecia sobre todo, pero poco a poco se va convirtiendo pues en la burguesía que termina manejando todo. Así como ocurrió que la burguesía comercial controló a los trabajadores campesinos y los convirtió en obreros. Es decir, esta burguesía comercial fue la que se encargó de transformar a los campesinos en obreros, volverlos trabajadores solamente al servicio del capital comercial. Pues más adelante la burguesía financiera se convertirá en la que se apropia de toda la producción, que es lo que estamos viendo hoy, y se apropia de esa producción y bajo su órbita quedan todos los obreros, pero quedan las otras formas, la forma, digamos, que había en el campo, los campesinos, unos terminan volviéndose obreros campesinos, que es, digamos, obreros agrícolas, que es lo que se ve en Estados Unidos, por ejemplo, o en los países desarrollados. Y en otras partes subsisten los campesinos. Algo de eso hablaré más adelante cuando describa la sociedad colombiana. El punto es que la clase social que aparece ahora es la burguesía, esa burguesía en sus matices financiero, industrial y comercial, y la clase obrera. Clase obrera que puede estar en el campo, entonces son obreros agrícolas, o que puede estar en la ciudad y pues son los obreros comunes y corrientes. Hay dos o tres problemas que quedan flotando en este diagrama que hago de las clases sociales que tienen que ver con lo siguiente. Los terratenientes como clase en los países desarrollados desaparecieron. Alguien es propietario de la tierra, pero estos burgueses industriales o financieros son dueños de la tierra. Por ejemplo, un señor como Bill Gates en Estados Unidos es un gigantesco propietario de tierra. Pero ¿qué hace él con la tierra? La da en arriendo a empresarios agrícolas, que son otros burgueses dedicados a la explotación agrícola. Y estos contratan obreros. Entonces, en los países desarrollados ya no hay terratenientes. En los países atrasados quedan terratenientes, como en el caso de Colombia, que analizaré más adelante. Y
A raíz de los desarrollos del capitalismo, uno de los cuales pues hemos trabajado aquí con ustedes, compañeras y compañeros, que es lo de la tecnificación de la producción, empieza a sobrar mano de obra de manera abundante. Y esa mano de obra no es sostenida por la sociedad, como ocurrió en una etapa diferente. La sociedad se encargaba de darle pues ocupación o salario o ingreso de una u otra manera a ese grupo que no conseguía trabajo. Bueno, pues eso desapareció y hoy tenemos una gigantesca masa de personas que viven en lo que llamamos la informalidad. Son unas grandes masas urbanas que no tienen vínculo laboral con nadie, sino que tienen que subsistir. Eso está ocurriendo en un país como Colombia desde hace 30, 40 años. Es decir, desde el inicio de la apertura, aquí en Colombia la informalidad se disparó. En otros países, en los países desarrollados, ese fenómeno es mucho más nuevo. Y ese fenómeno es el que ayuda a explicar por qué un personaje como Trump en Estados Unidos sube al poder. Porque el tipo le ofrece a esos que no tienen nada, les ofrece que les va a devolver el trabajo. Lo que llamamos aquí los ninis, que son los jóvenes que no tienen ni trabajo ni estudio, son un fenómeno gigantesco en Colombia. En Estados Unidos empieza a ser un fenómeno notorio. Pero además de los ninis, en Colombia tenemos un sector de la población ya más o menos que ha superado los 30 años, que no tiene trabajo y que tiene que subsistir. En Estados Unidos ese fenómeno todavía no es tan pesado, tan fuerte, pero con las medidas de Trump, pues de acabar con la seguridad social, que es la forma de mantener a esos desempleados bajo el control capitalista, pues ahora tendrán que dedicarse a subsistir de una u otra manera, es decir, a la informalidad. Pero bueno, eso es un tema de otra conferencia. Aquí lo que me interesa destacar es qué son las clases sociales. Entonces, he establecido en este recuento a pasos de gigante, he recontado las clases: esclavos, esclavistas, siervos, señores feudales o terratenientes, capitalistas, burgueses, o sea, burguesía comercial, burguesía industrial o burguesía financiera, y a este lado, pues los obreros vinculados a cada uno de los sectores. Y dos grupos remanentes, el de los terratenientes, para el caso de los países atrasados, que vuelvo y digo, los países adelantados no existían, no existen ya, y las grandes masas eh, que no trabajan, que van constituyendo un grupo social muy importante de manera creciente en estos países. Entonces, esas clases, para pelear sus intereses, al principio lo hacían muy desordenadamente. Cuando uno mira la historia, los esclavos se rebelaban, pero no se rebelaron y se levantaron y acabaron en ocasiones con el dominio imperial, pero no tenía una organización política. Hacia la etapa de la Revolución Francesa, por ahí en 1789, la naciente burguesía, estos comerciantes industriales y sector financiero, para enfrentarse a los sectores terratenientes, a la nobleza expresada, a los terratenientes expresados en esa nobleza, en los reyes absolutistas, los reyes del siglo XVIII, no, XVI para atrás, son los reyes que representan los intereses de los señores feudales. A esos había que enfrentar en esta etapa de la Revolución Francesa. Y la burguesía tenía muchas dificultades para enfrentarlos. Una, el control económico está en manos del sector financiero, de los terratenientes. Otra dificultad, las masas campesinas estaban convencidas de que era necesario que hubiera terratenientes, de que sin los terratenientes ellos no podrían vivir, de que sin toda la superestructura ideológica que había, los campesinos no podrían vivir. Sí, había una mentalidad a favor de los terratenientes. Entonces la burguesía no tiene plata para enfrentar a los terratenientes. Además, los terratenientes controlan la ideología, de manera que la burguesía descubre la forma de enfrentar esto.
y es creando partidos, creando los partidos políticos para aglutinar la poca fuerza y ponerla en acción hacia un objetivo determinado. Es decir, los partidos en esta etapa de la Revolución Francesa, que no tiene nada que ver con los partidos de izquierda, sino los partidos que crea la burguesía, surgen con dos finalidades. Una, centralizar las ideas, es decir, ponerse de acuerdo en qué es lo que hay que hacer, no que cada uno pues dispare para cada lado a la loca, no, que se pongan de acuerdo. Es decir, que haya un programa de la revolución burguesa. Ese programa después se materializaría en la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789. Y de otra parte, concentrar la fuerza, unificar el esfuerzo, ponerle dirección política, aglutinando esa masa pequeña que tenía la burguesía comparada con la masa pues, de los terratenientes, apoyada esa masa de los terratenientes por la iglesia y con el poder pues, de los reyes para defender todo esto. Entonces los partidos surgen como una necesidad para enfrentar a el poder omnímodo de los reyes, de la nobleza y de los terratenientes. Bajo esa óptica, en lo que sigue en la historia, todas las clases sociales ven que ese descubrimiento, ese invento de la burguesía es útil para esas dos formas, esas dos razones, concentrar la fuerza y ponerle norte a la idea, saber qué es lo que se va a hacer en cada caso, es decir, la táctica que llamamos nosotros. De manera tal que los partidos son un medio de defensa de las minorías. Las mayorías controlan el Estado, tienen el ejército, tienen la ideología, la iglesia en los casos anteriores que he mencionado y hoy pues la ideología que despliegan pues las redes y el tiempo y el espectador y los medios. Bueno, para enfrentar eso se necesitan los partidos. Y esa es la razón de ser que tengamos nosotros un partido. Somos una fuerza débil económicamente frente a nuestro enemigo, pues, que es el dueño, los dueños del país, los dueños del mundo. Pero el número puede que seamos más, que es lo que ocurrió en la historia, pues, reciente. Pero si no se unifica eso, si cada uno dispara para su lado y si no hay una ideología común, pues sencillamente no llegamos a ningún Pereira. Eso pues una descripción sobre qué es la clase. Entonces, en síntesis, la clase es un grupo de gente que tiene una posición común en la producción. Ahora, que tenga una posición común en la producción no explica, no significa que inmediatamente piense como, entonces si yo estoy como obrero, piense como obrero, o si yo estoy como campesino, piense como campesino. Es decir, la ideología no depende automáticamente de mi posición en la producción. Para decirlo con el chiste feo de Petro, es inconcebible que haya negros conservadores. Eso es una definición de este problema gigantesco. Las clases oprimidas pueden terminar defendiendo con las ideas de la clase que las está oprimiendo. Los campesinos pueden defender a los terratenientes, los campesinos defienden las concepciones pues, ideológicas de los terratenientes, los obreros defienden a Uribe. Es decir, hay no por ser obrero se es revolucionario, no por ser campesino se es revolucionario, ni siquiera por ser burgués se es burgués en la ideología, puede haber también a la inversa. ¿Qué es lo que hace el partido? El partido lo que hace es eso que les decía de concentrar la idea y llevar esa idea a los sectores que les corresponden. Entonces, ¿cuál es nuestro papel en la historia como partido? Llevar la ideología de la clase obrera al grueso de la sociedad. Eso lo explico más adelantico otra vez, vuelvo a retomar el tema, con base en lo que explique de cuál es la ideología nuestra. Pero aquí de lo que trata es que el partido concentra esfuerzos, concentra ideología y lleva eso a la clase social que le corresponde o a las clases sociales que les corresponde o a los sectores de clase que le corresponde. Es decir, vuelvo y digo, el hecho de que usted sea obrero no significa que inmediatamente es revolucionario. Todos tenemos pues
montones de ejemplos. Somos un partido minoritario por eso, porque a pesar de que la clase obrera es mayoritaria en Colombia, no todos los obreros piensan de manera revolucionaria. Hay obreros que están en procesos intermedios para decir que están en la izquierda o en el centro, pero hay un grueso grupo de obreros, pues, que están en el otro lado. Si usted quiere las estadísticas, pues mire la votación última. 10, 11 millones a favor de Petro y casi la misma cifra a favor de la derecha. Es decir, un poco de gente que no son la burguesía. La burguesía en Colombia no tiene 11 millones de personas. La burguesía en Colombia deben ser, no sé, 5.000, 10.000 personas, 20.000, 50.000, 100.000, pero no 11 millones. ¿De dónde sale el resto? Pues de un poco de obreros y de campesinos y de sectores que deberían estar a este lado, pero que están al otro lado. Y el partido cumple la función de jalonarlo a través de la discusión ideológica hacia estas toldas. Bueno, ¿cuáles son las ideas que defendemos? Viendo las ideas, podemos volver a analizar esto que será en el octavo punto, vuelvo a mirar este asunto. ¿Cuáles son las ideas? Entonces entro al tercer capítulo que les comenté. El tercer capítulo de de nuestro programa es la caracterización de la sociedad colombiana, la caracterización económica de la sociedad colombiana. Diríamos que la caracterización tiene dos grandes apartados. La primera característica notoria de la sociedad colombiana es el neocolonialismo. ¿Qué significa eso? Que somos colonia de Estados Unidos, pero en un sentido moderno la expresión colonia. No colonia en el sentido en que fuimos de España. ¿Cuál es la diferencia? Que España para gobernarnos tuvo que traer tropa, soldados españoles, tuvo que traer virreyes, tuvo que traer jueces, tuvo que traer todo el aparato burocrático era español. Y el aparato represivo era español. Y el aparato ideológico era español. Es decir, España implantó acá una pequeña España para controlarnos, para manejarnos. Ese es el imperio en el sentido antiguo de la palabra. ¿Qué es el imperialismo en el sentido moderno de la palabra? El imperialismo es el control de la sociedad a través del capital financiero. No necesitan estar aquí de cuerpo presente para dominarnos. Pueden hacerlo a través del control del capital. Controlando el capital pueden controlar a Colombia. España para sacar el oro tenía que poner sus soldados acá, pues, y hacer todo para controlar a los indios y a los negros que trabajaban en la minería y llevarse el oro. Estados Unidos no necesita hacer eso. Estados Unidos a través del control del capital, es decir, prestándonos plata e invirtiendo en Colombia, saca la ganancia. No necesita la presencia. Ahora, si se pone muy espesa la cosa, pues mandan la tropa también. Pero lo usual es que no lo hagan, lo usual es que trabajen a través del capital financiero, que el saqueo sea a través del capital financiero, de los préstamos, de la inversión extranjera, y con eso se llevan la plusvalía o la ganancia que produce el trabajo en Colombia. Bueno, ese es el neoliberalismo. Ese neoliberalismo, mejor, ese es el neocolonialismo. Ese neocolonialismo es una etapa nueva en la historia de la humanidad. Es una etapa que se inicia en el siglo XX. Lenin fue quien estudió ese tránsito del capital anterior al capital financiero, y ese capital financiero es el que nos extrae pues la riqueza sin necesidad de presencia física. Por eso se llama neocolonialismo. Bueno, pues Colombia es un país neocolonial. Para que el neocolonialismo funcione, una de las cosas que tiene que hacer el imperialismo es destruir la producción nacional. Porque si hay producción nacional, no tiene forma de sacarse la ganancia. Si hubiera
eh, 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 si toda la industria fuera colombiana, de colombianos, y se estableciera en el país la ganancia, pues Estados Unidos no podría controlarlo. Tiene que acabar con la industria nacional, tiene que o destruirla físicamente para que nosotros le compremos a ellos los productos o controlarla a través de la inversión. Hoy, la forma que está adquiriendo el mundo a través de las cadenas globales de suministro es que están poniendo las fábricas en los países atrasados, pero esas fábricas las controlan ellos. Entonces, volvemos al punto, somos neocolonia. En una etapa acabaron con la industria nacional y en algunos casos hoy están empezando a poner fábricas de ellos en estos países. No en Colombia. En Colombia acabaron con la industria, el golpe fuerte vino en 1990 con la apertura y no hay sino una o dos cosas ahí para mostrar de inversión de fábricas extranjeras en Colombia y unas muy pocas fábricas colombianas, de propiedad colombiana. Cuando mira el caso de México, en México destruyeron una buena parte de la industria nacional y pusieron una industria gringa, las fábricas de carros gringas, las fábricas de teléfonos gringas, todo lo gringo en México. Es decir, hay varias formas de neocolonialismo. Si uno mira, por ejemplo, Taiwán o Singapur, son países de muy alto desarrollo industrial, pero la propiedad de todo eso es en Estados Unidos. Quizás hasta las fábricas sean de taiwaneses o de coreanos o de singapurenses, pero resulta que usan tecnología por la cual pagan patentes y esas patentes son la forma de extraer la ganancia que producen las fábricas taiwanesas de llevársela para Estados Unidos. Es decir, el neocolonialismo en algunos países arrasó con la industria, sobre todo en la etapa que va de 1900, más o menos, desde el inicio del imperialismo, hasta 1985-90, arrasó con las industrias nacionales. Toda la gran industria estaba en Estados Unidos y algo en Europa. Pero por problemas pues, que tienen que ver con la evolución de la tecnología, ahora pueden poner las fábricas en los países atrasados y controlan esas fábricas a través de las patentes. Es decir, solamente un sector, como el caso de América Latina, excluyendo Brasil y México, el neocolonialismo destruyó hasta las raíces de la industria, que es el caso de Colombia. Lo que queda es marginal, es excepcional. Lo fuerte quedó destruido, la industria nacional quedó destruida. Entonces, el primer efecto de este neocolonialismo es que destruyen la producción nacional y, vuelvo y digo, en algunos casos la reconstruyen como eslabones de las cadenas productivas, pero controladas por ellos. En ambos casos, este neocolonialismo tiene otra característica y es que crea una clase que le sirve de intermediario. La gran burguesía compradora es el nombre que le dio Mao a este grupo que sirve como de intermediario, de puente entre lo nacional y lo extranjero para la explotación. Sí, los gringos tienen acá eh, una red de personajes que les ayudan, nacionales, colombianos, que les ayudan a hacer el saqueo nacional. Menciono uno o dos ejemplos notorios. Eh, Quizás han caído ustedes en la cuenta de que el representante comercial de Estados Unidos en Colombia habla español mejor que la mitad del país. Tiene más propiedades que más que la mitad del país. Vive en Medellín. Es un caballista muy amigo de todos estos caballistas paisas. Y el tipo hizo su plata acá. No pongo, apenas sugiero, pues que quién sabe cómo lo haría. Pero el punto es que el tipo lo nombraron embajador. El embajador no hay. Ahorita los gringos no tienen embajador. Es el representante comercial. Es el nombre exacto que tiene este personaje McNamara. Bueno, este señor
hace esas veces, es el intermediario entre una cosa y otra, entre el capital extranjero y lo que pasa aquí en Colombia a través de los amigos que tiene Medellín. Otro ejemplo es Cárdenas, el personaje que está promoviendo la derecha como futuro candidato. Seguramente, pienso yo que ahí es donde una de las cosas que tenemos que tener el ojo abierto es que el candidato de la derecha puede ser este personaje. ¿Qué tiene este personaje? Es un absoluto vendido. Él y el papá. El papá fue presidente de la Federación de Cafeteros. Saqueó la Federación de Cafeteros, quebró la empresa aeronáutica de los cafeteros, hizo unos negocios terribles, salió lleno de plata, nunca lo investigaron. Recuerdo aquí, lo mencionaba en el seminario del miércoles, recuerdo aquí el libro de Consuelo Ahumada donde describe estas hazañas de la familia Cárdenas. Nos toca echarle un repasito a todo esto. Pero bueno, este señor es defensor de esos intereses, de los intereses del imperialismo. Tiene sus propios negocios aliados en asocio con Estados Unidos. Este ejemplo es uno de los ejemplos de esa burguesía compradora, sirve de intermediaria, recibe parte de la ganancia, una mínima parte, pero con eso les compran el alma y el cuerpo y todo, pues, para que estén al servicio del imperialismo. Ese es un personaje. Otro personaje, por ejemplo, es Ortega. Ortega es el gerente de la ETB, no, de la energía eléctrica, empresa de energía eléctrica. Oía en estos días a Fabio hablando de la relación, pues de la relación de los choques que ha tenido él y la CUT con el señor Ortega en relación, bueno, y el ministro Edwin, en relación con las discusiones sobre el manejo de la energía eléctrica. ¿Quiénes son los dueños de esos negocios? Es un grupo que no es nacional, son españoles, son gringos, son capitales que no son colombianos y que saquean a Colombia. ¿Cómo lo hacen? A través de un personaje como Ortega que vive peleando para que haya toda esa trampa que hay en las tarifas, en el manejo de los precios, en todo, pues, los subsidios que el Estado les da. Sí, hay una clase intermediaria, una burguesía compradora que sirve de intermediaria a la explotación capitalista. Entonces nos destruyen la industria. La que no destruyen se la apropian. Y además tienen personajes como estos dos que menciono a manera de ejemplo, más el embajador, el representante comercial, que sirven de puente para el saqueo. Son los enemigos fundamentales del país. Son los que apoyan, los que sirven de intermediarios pues a la explotación. Decía que en la caracterización de la sociedad colombiana hay dos elementos. Uno, el neocolonialismo, que queda descrito así, somos una colonia de nuevo tipo, nos saquean a través del capital financiero. Lo cual no quiere decir que un día estos no nos puedan invadir, como han hecho pues con cuántos países ya hay en la lista. Irán, Irak, intentado en Venezuela. Bueno, la segunda característica de la economía colombiana, es decir, el segundo elemento del carácter de la sociedad colombiana, es el atraso. En el programa original, el programa primero del partido, el de 1970, decía el programa que Colombia era una sociedad semifeudal, porque mantenía rasgos de una sociedad atrasada. Había feudalismo en el campo, así de sencillo. Los terratenientes tenían aparceros, personas vinculadas a la gran hacienda que recibían derecho a trabajar un pedacito de tierra a cambio de trabajar la tierra del patrón. Esa es la forma del feudalismo clásico. Por eso aquí en Colombia se habló del semifeudalismo en la época en que estamos hablando, en 1970, y ahí están las estadísticas para demostrar que eso era así en esa época. Pero a pesar de todo, el imperialismo necesita mover un poco el país, el avance del país para poderlo saquear mejor. Sí, si el campo no tiene ninguna explotación, pues no puede saquear. Tiene que modernizarlo en algo.
Por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy en el campo, en la zona de la Orinoquía, grandes inversiones extranjeras a través de agentes nacionales que empiezan a modernizar el campo. Entonces ya no somos semifeudales, ya de eso el semifeudalismo no queda sino lateralmente algo pues en las grandes llanuras, en las grandes sabanas de la costa, en la parte occidental de la costa atlántica o algo en los llanos. El grueso de la actividad es atrasada, ya no es semifeudal. ¿Qué significa atrasada? Que son campesinos u obreros vinculados a través de contratos laborales los obreros o a través de contratos de arriendo los campesinos, y entonces ya tiene un carácter capitalista. Pero el trabajo que hacen estos campesinos o estos obreros agrícolas es un trabajo muy atrasado. Es lo que ocurre, por ejemplo, en la caña de azúcar. Es un trabajo que en Estados Unidos lo hacen con gigantescas máquinas. Aquí en Colombia, en algunas partes muy cercanas a Cali, se hace ese trabajo agrícola de la caña con tecnología más o menos alta. Pero en el grueso del país la tecnología es el hombre con el machete cortando caña. Y una cosa para moler la caña, que es la forma atrasada, pues con burros o con el pobre tipo dándole la vuelta a la noira. Es atrasada la producción. Entonces ya no somos feudales, pero somos atrasados en el campo. Y en la ciudad ocurre lo que ya les comenté, y es que destruyeron la industria nacional. Y al destruir la industria nacional, estamos volviendo a etapas en las cuales la gran producción es, pues digamos, el volumen grande de producción es a través de miles de campesinos, miles de artesanos. Por ejemplo, eh, las grandes superficies, éxito de uno, las que sean, ¿de dónde sacan los productos en Estados Unidos? Los sacan de grandes empresas que producen eso, panaderías, o grandes haciendas que producen hortalizas, o grandes fábricas que producen productos elaborados, pues manufacturados, agrícolas manufacturados, agroindustria, o textilero, lo que sea. ¿De dónde sacan los productos las grandes superficies colombianas? Aglutinan cientos, miles de productores chiquitos. Es decir, estamos bajo un mecanismo en el cual el atraso se expresa en las ciudades en esta forma que muestro. Las grandes superficies no contratan grandes empresas para la producción, sino miles de obreros. Obvio, también hay algunas grandes empresas, pero son la minoría. Y esa minoría son propiedad extranjera. Por ejemplo, usted encuentra pan Bimbo en las grandes superficies, al lado de 50 panes artesanales hechos por 50 fábricas de barrio. Pues el Bimbo no es una fábrica nacional, es una fábrica de capital extranjero. Nutresa. Nutresa surte una parte importante de los almacenes pues en el país. Pero esa fábrica, que es grande, tiene una inversión extranjera pues a través de los Gilinski, la compra que hicieron con los árabes de esa empresa. Es la última gran empresa, valga decirlo aquí en paréntesis, que le quedaba a Colombia. En este arrasar toda la industria nacional, la última gran empresa nacional, más o menos nacional que quedaba, era el Grupo Nutresa. Y lo arrasaron, se lo compraron, está en manos de extranjeros, una parte importante del grupo está en manos de extranjeros, capital extranjero, por dicho. En fin, el punto es que el atraso se ve en el campo, se ve en la ciudad, en lo que acabo de comentar, y hay otro sector de la economía atrasada del país que son los colonos. Los colonos son los campesinos que se van a abrir trocha en las selvas, a tumbar selva. En la Orinoquía, en la Amazonía, antes era el pie de llano, pero ya el pie de llano está más o menos conquistado, entonces ahora siguen bajando hacia la selva. Estos colonos trabajan en las condiciones más atrasadas posibles que uno puede imaginarse. Y eso hace parte del atraso nacional, del conjunto del atraso nacional. De manera tal que aquí estamos enfrentados a que Colombia es neocolonial, país controlado por el capital extranjero con muy poco capital nacional, y atrasado. Toda la producción en general en Colombia es atrasada. Si estuviéramos hablando de México y de Brasil, diríamos algunas otras cosas, pero no estamos hablando de ello. Entonces, para Colombia esta radiografía es exacta.
y una clase intermediaria que le sirve a los intereses del capitalismo mundial. Ahora, en cada una de estas, en esta caracterización que he hecho, en cada una de esos segmentos económicos, hay unos trabajadores, que en general es la clase obrera o los campesinos, y hay unos propietarios que se diferencian según lo que voy a decir. En la gran producción que queda en Colombia, poca gran producción que queda en Colombia, es decir, las pocas grandes fábricas que quedan en Colombia, hay una burguesía nacional más o menos vinculada al imperialismo, en algunos casos más, en algunos casos menos. Un caso específico que hay que mirar con más detalle es el caso de la banca. El sector financiero ha sido un sector financiero que ha, por intereses monopolistas, ha intentado excluir en la mejor manera posible, de la mejor manera posible para ellos, la inversión extranjera. Es decir, en la gran banca, en la gran banca nacional, Grupo Aval, GNB Sudameris, Colpatria, en la gran banca nacional la presencia fuerte es de inversión nacional por el carácter monopolista. Hay una parte de esa inversión que está asociada a inversión extranjera, que son las acciones que ponen estos grupos financieros en la Bolsa de Valores de Nueva York. Ustedes conocen de eso muy bien, pues, por la actividad que desarrollan. Hay un entronque ahí, pero hay que tener en cuenta que esta banca nacional tiene una fuerte presencia nacional. No es el capital extranjero, es menor en proporción en la banca nacional, es menor en proporción a lo que ocurre con el resto de la economía del país. ¿Por qué? Por el carácter monopolista, se concentraron, lograron poner el Estado al servicio del capital financiero y han bloqueado, no totalmente, sino en buena medida, la inversión extranjera. Entonces, hoy hay inversión extranjera en todos los bancos, pero en una proporción baja, muy baja comparativamente. Pero ese capital financiero no está en el aire, ese capital financiero está aplicado a actividades productivas y esas actividades productivas son las que asocian al capital extranjero. Por ejemplo, las emisoras que manejan los grupos. Ahí ya hay entrada de capital extranjero a través de las emisoras. Por ejemplo, las fábricas que maneja el capital, estas empresas nacionales, digo yo, una fábrica de ellos. Por ejemplo, Cine Colombia, una fábrica, pues, no sé, Cine Colombia. Cine Colombia es una empresa que tiene capital extranjero y capital nacional. Es decir, el sector financiero sirve de intermediario, de canal para canalizar, para traer de puente, para canalizar la inversión extranjera en otros sectores. Pero ellos, como sector financiero, han logrado mantenerse casi, pues, en una alta proporción, propietarios nacionales, propietarios ellos de sus capitales. Eso para hablar del sector financiero grande, pues el sector financiero. Hay otros sectores financieros, los más pequeños sí tienen una alta presencia extranjera. Curiosamente están entrando es por el sector financiero pequeño, pero ustedes saben que el sector financiero está empezando a barrer al sector financiero clase. Claro, claro. Pero esta radiografía, pues ustedes la conocen muy al detalle y eso pues hace parte de lo que ustedes tienen que conocer a fondo de cómo funciona ahí. Pero aquí de lo que se trata es de señalar que al frente de cada sector productivo o financiero hay unas clases, hay una burguesía propietaria, hay unos propietarios de tierra, hay unos propietarios de industrias. Hablando de tierra, hay otro ejemplo. El grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo es dueño de no sé qué extensión en la Orinoquía, gigantesca extensión. Es decir, el capital de ellos, del banco, lo aplican, entre otras cosas, a la producción agrícola. ¿Y quién produce ahí? Están asociados con los grandes pulpos productores de Estados Unidos, en maquinaria, en semillas, en todo lo que tiene que ver con ese trabajo agrícola. Es decir,
que este ejemplo de la agricultura manejada por Luis Carlos Sarmiento Angulo muestra ese entronque que les quiero señalar, ese canal a través del cual la gran burguesía sirve de intermediaria para el saqueo nacional. Ellos, repito por tercera vez, se han logrado mantener un poco como capital nacional en esa etapa financiera, los bancos. Pero los negocios que ellos hacen son negocios ya vinculados pues con el capital extranjero. Otro ejemplo notorio, el grupo Ardila. El grupo Ardila, dueño de Mil Vainas, es un grupo que arrancó sus orígenes, están asociados también al capital financiero. Después, pero muy al capital industrial. Y después se fue vinculando en negocios con el capital extranjero. Por ejemplo, Pepsi, por poner uno de los muchos ejemplos. Es una asociación que tiene Luis Carlos Ardila Lule con Pepsi, de manera tal que sirven de intermediario al saqueo que hace esa multinacional en Colombia a través de todos los productos Pepsi, que no es solamente la gaseosa, como ustedes saben. Eh, en el Valle hay un capital nacional invertido en el cultivo de azúcar, los Lloreda, los Cabal. Eso es capital de origen nacional. Pero ellos sirven de intermediarios a través de los negocios del azúcar y de la producción de caña y toda la cosa a el capital extranjero que se queda con una parte importante del saqueo pues que hacen a los cortadores de caña. De manera tal que hay un sector de la burguesía que es nacional cada vez más debilitado, pero hay una parte del sector de burguesía nacional entroncado con la burguesía mundial, con el capital mundial. Son esos grandes capital que dije, de los grandes intermediarios, los vendedores, los vendepatria en ese sentido pues político del asunto. Bueno. Hay otras clases, ya quedan ahí mencionadas en el primer recuento que hice, que es la clase obrera, los campesinos, los pequeños propietarios, volviendo a la ciudad, los pequeños propietarios son trabajadores de ellos mismos. El pequeño propietario, el tendero, el que tiene cualquier actividad, pues el del taller, el panadero, son pequeños propietarios que vinculan unos obreros y padecen la suerte misma del trabajo del propietario. Entonces el propietario se levanta a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana o a las 3 de la mañana a trabajar con sus obreros para hacer pan. Él se queda con una parte de la plusvalía, menor, pero una parte de la plusvalía lo quiere. Pero su problema no está, y eso es lo que nos toca a nosotros venderle a estos pequeños empresarios, su problema no está con los obreros, su problema está es con el otro lado. El otro lado, ¿cuál es? ¿Cuál es? El gran capital que termina arrasando. Si suben, no, como subieron los salarios con Petro y van a mejorar las condiciones laborales para los trabajadores y ya tienen que pagarles horas extras y todo a un precio mejor y dominicales, ¿qué hace cualquier productor? Traslada ese precio al consumidor. Ahora, ese tendero está quebrado, no, está quebrando no porque el producto no se venda o no porque el producto esté más caro. De todos modos, la gente sigue consumiendo esos productos de la economía urbana pequeña. Al pequeño productor lo está quebrando es el gran productor. Al pequeño tendero lo está quebrando es tienda Zara, de uno, Éxito. Carulla. Carulla, que era una marca dedicada a los sectores de estratos más altos de Bogotá y Medellín. No había Carulla por mucha parte. Carulla dijo que iba a abrir no sé cuántos miles de Carullas en todo el país para competir con D1. Es decir, van a arrasar con todas las tiendas de barrio. Entonces hay que mostrarle al tendero, al panadero, a todos estos personajes que conforman el sector pues, de la economía popular, que la quiebra no está por los salarios altos que tienen que pagar, o mejores, pues que sean altos, mejores que tienen que pagar ahora, que la quiebra está es al otro lado, por la competencia que le hacen los grandes productores de pan, las grandes superficies. Es decir, ese pequeño propietario es propietario,
pero hay que mostrarle que sus intereses no están como propietario, atacar a los obreros, sino que sus intereses están como clase nacional defendiéndose de la arremetida del gran capital. Esa pues una descripción eh, eh, de las características de la sociedad colombiana. En síntesis, somos un país neocolonial y ese país neocolonial se traduce en que somos un país atrasado. Son las dos características. Cuando se escribió el programa en 1970, estas dos características políticamente se asociaron a dos datos. La parte neocolonial se asoció a la burguesía. Entonces, en el programa en 1970 se dijo que la gran burguesía era el enemigo en las ciudades y en el campo los terratenientes. Pero con esta variación que ha habido después de la apertura, en que hay sectores diferentes en la burguesía, lo que acabo de decir de los pequeños propietarios, y de que ya no hay terratenientes, Mosquera mismo, en los últimos años de su existencia, en los escritos que hay más o menos de 1985 a 1990, él dijo que el control sobre Colombia ya no lo ejercían la gran burguesía y los terratenientes, la burguesía y los terratenientes, burguesía y terratenientes, como lo definía el programa de 1970, sino que ahora estaba la dictadura de la burguesía de los vendepatria. Es decir, hace una aclaración y es que un sector más pequeño es el que responde por toda esta tragedia de Colombia. No es la burguesía en general, ni son los terratenientes. Es la gran burguesía vendepatria, la burguesía esa que sirve de intermediaria. Es decir, económicamente son unos pocos propietarios del campo y de la ciudad. Manejan la parte fuerte de la economía nacional. La economía popular maneja muy poco, son muchos, son millones. El 95% de la industria colombiana está constituida por pequeños productores, pero la producción no es el 95%. La producción de los pequeños productores es para como el 20-30%. El grueso de la producción está en manos de ese sector burgués vendepatria, que la controla a través de todo este entramado que he descrito. Bueno, con base en esa descripción, en ese carácter de la sociedad colombiana, pasemos al cuarto punto. El cuarto punto ya es la acción. ¿Qué es lo que plantea el programa del partido en relación con la actividad política? Esa acción nosotros la caracterizamos en dos niveles o dos partes del programa, como quieran verlo. Uno es el programa o la acción a largo plazo y otro es el programa o la acción a corto plazo. A largo plazo, el programa de la clase obrera es el socialismo. Es decir, un partido como el nuestro, cuyo origen teórico es el marxismo-leninismo. Su propósito es hacer la revolución socialista. Su propósito es que desaparezca la explotación del hombre por el hombre. En el seminario que hicimos el miércoles hubo una pregunta bastante buena que permitió hablar sobre esto y fue algún compañero, algún amigo ahí que preguntó, bueno, ¿y cuál es el salario justo en Colombia? Entonces resulta que desde la perspectiva del marxismo no hay salario justo. Desde la perspectiva del marxismo, el salario justo sería que le dieran toda la plusvalía al obrero. Eso en una sociedad como esta es imposible. ¿Cuál es nuestra lucha a futuro? La lucha, el programa a largo plazo, el programa estratégico del Partido del Trabajo de Colombia, la Revolución Socialista. Es decir, acabar con la explotación del hombre por el hombre. La explotación del hombre por el hombre ocurre a través de la propiedad. Si yo soy propietario de la máquina, puedo explotar obreros.
Si a mí me quitan la propiedad de la máquina, no puedo explotar obreros. Entonces, el socialismo es quitarle los medios de producción a la clase dominante y que sea propiedad de la sociedad a través del Estado. Ese es el programa de largo plazo de la revolución. Es un programa que un país como China o un país como la Unión Soviética, que llevan remando en esto, todo lo que llevan remando un siglo completo, en algún caso ni siquiera pudieron llegar a una etapa mejor, como en el caso de la Unión Soviética. Es decir, es un programa que es de largo plazo. La burguesía duró más o menos unos 400 años en volverse el poder dominante en el planeta. Entonces no esperen que nosotros a la vuelta de 100 años lo hayamos logrado. Ese es el programa de largo plazo. Pero al lado de que es el socialismo, es acabar con la explotación, o sea, acabar con la propiedad privada sobre los medios de producción. El programa de corto plazo es un programa que lo llamamos el programa de nueva democracia. Este programa de nueva democracia es la aplicación del maoísmo, de la política de Mao, de las ideas de Mao a la revolución. Mao hizo la revolución en un país tan atrasado o más atrasado que Colombia, más dominado por el imperialismo. Cuando Mao hizo la revolución, China tenía un sector manejado a través de capital financiero, pero había una parte gigantesca del país manejado directamente por la tropa extranjera. En China, sobre todo en la parte costera, había presencia militar y presencia política y presencia económica de ingleses, de japoneses, de gringos, de alemanes, de portugueses. Eran dueños de la costa. Hoy queda algo de eso con Taiwán, por ejemplo, que eso era parte del dominio inglés. O Hong Kong, que era parte, pues ya hoy es chino. O Macao, que es una isla que hoy es China, pero era portuguesa. En fin, China sufrió todas las formas de colonialismo y neocolonialismo y país súper atrasado. Entonces Mao dijo, aquí no se puede hacer la revolución como se hizo en la Unión Soviética. Aquí toca hacer una revolución de otro tipo, una revolución de nueva democracia. ¿Qué es la revolución de nueva democracia? Es una revolución que no aspira a acabar con la propiedad privada. Esa es la diferencia primera. No aspira a acabar con la propiedad privada. Es decir, no aspiramos en esta etapa de la revolución a acabar con la explotación del hombre por el hombre. Por eso en la pregunta de cuál es el salario justo, dije, contesté yo esa pregunta, salario justo no hay. Lo que hay es un mejoramiento en las condiciones laborales. Pero salario justo es cuando caemos con la explotación del hombre por el hombre. Por el momento nos toca es mejorar las condiciones y en eso es lo que estamos y eso es lo que se ha logrado a través del gobierno de Petro. Bueno, entonces, eh, en este esquema de la revolución de nueva democracia, el punto es, ¿qué pretende esa revolución? Es el mejoramiento de las condiciones del país, de las condiciones económicas, sociales y políticas. Para ese mejoramiento, lo primero que tenemos que hacer es acabar con la causa de todo esto. La causa de todo esto es la presencia extranjera, el neocolonialismo. Entonces, el objetivo de la revolución de nueva democracia es acabar con el neocolonialismo para de esa manera empezar a resolver el problema del atraso. Si acabamos con la presencia del capital extranjero en Colombia, el capital nacional tiene posibilidad de volver a crecer. Si acabamos con la presencia del capital extranjero en el campo, Colombia, la producción nacional puede volver a crecer, que es lo que se vio en estos 2 o 3 años de Petro haciendo esa cosa. Sin ser un gobierno, realmente en el fondo, un gobierno que uno puede decir es de nueva democracia. ¿Por qué no es de nueva democracia? Lo digo de una vez por si se me queda en el tintero. Porque no lo dirige la clase obrera. Tiene una parte importante. El papel de Fabio en esto, de Fabio Arias, el presidente de la CUD en esto, es vital para explicar todo esto. Y es que algo de las ideas que está aplicando el gobierno son las ideas nuestras, de nuestro partido, puesta a través de la fuerza de ustedes, compañeras y compañeros de los sindicatos, que logran que Petro oiga a la clase obrera. Es decir, en algún punto, sin ser nosotros gobierno, estamos logrando que haya un
punto del desarrollo de nuestro programa, que es el mejoramiento de las condiciones del país, económicamente como productores, los campesinos, por ejemplo, y individualmente, pues el mejoramiento salarial de cada uno de nosotros. De manera que el programa mínimo pasa, ese programa de Nueva Democracia pasa por mejorar las condiciones de los trabajadores, sacando al imperialismo. Y liberados de esa ancla, de ese peso que significa el imperialismo, pues nosotros podemos empezar a desarrollar nuestra propia economía. Sin embargo, para hacer eso, hay que tener en cuenta un fenómeno evidente, y es que el poder del imperialismo es desproporcionadamente grande en comparación con el poder de la clase obrera. La clase obrera en Colombia, definida como los que no tenemos sino la capacidad de trabajo para subsistir. Nosotros, clase obrera es que el obrero no tiene sino una cosa para vivir, su fuerza de trabajo, no tiene más. Sin su fuerza de trabajo no puede sobrevivir. No tiene, como el burgués que tiene las fábricas, es propietario, entonces él puede no vender su fuerza de trabajo, puede no trabajar y le sigue llegando su plática. El terrateniente no trabaja y le sigue llegando su renta. En cambio, el campesino, el obrero, son fuerza de trabajo que si no se vende, si no se emplea, se muere de hambre. Esa es la característica del obrero. De manera tal que, aunque en Colombia la fuerza de trabajo es bastante numéricamente muy alta, pues los obreros vinculados en este momento, al menos estadísticamente, son 23 millones de personas. Esos obreros solos no pueden enfrentar el problema y no son las únicas víctimas del problema. También son víctimas del problema del atraso el resto de población que no es obrera y que sin embargo está atrasada. Entonces, todos los pequeños productores que he descrito, todos los campesinos que he descrito, los nini que no tienen ni la una cosa ni la otra ni nada y están ahí y son fuerza, pues, que podría estar interesada en acabar con el imperialismo. De manera tal que el primer problema es que el peso del imperialismo es muy alto, los engranajes del imperialismo son muy sólidos. Un país como Brasil, por ejemplo, no puede librarse del peso del imperialismo y es una potencia de tamaño medio. Bueno, pero además la clase obrera en Colombia es muy débil. Conclusión, el programa de Nueva Democracia, que es el mismo problema que se le presentó a Mao, el programa de Nueva Democracia plantea que como los obreros no tienen la capacidad en este momento para hacer la revolución, ni siquiera esta revolución de mejorar sus condiciones, tienen que unirse al resto de clases que tengan problemas similares. Es decir, constituir un frente único. El programa entonces plantea esto, ahorita me devuelvo a lo del frente único. El programa plantea entonces esto. Hay un programa de largo alcance que es el socialismo. Es acabar con la explotación del hombre por el hombre, acabando con la propiedad privada y que el Estado sea el propietario, la sociedad sea la propietaria de los bienes, de los medios de producción. Ese es el programa de largo alcance. Y el programa de mediano, de corto alcance, es el programa de Nueva Democracia. Ese programa se traduce en que vamos a acabar con el atraso. Pero para acabar con el atraso nos toca es acabar con sacar al imperialismo o, como decía Mosquera, obtener la soberanía económica, que es como un punto intermedio en todo esto. Porque la fuerza del imperialismo es una fuerza arrolladora en el planeta. Esa fuerza, de eso podemos lograr algo y es cierta autonomía, eh, o como dice la palabra, soberanía económica. ¿Qué está haciendo Lula en la pelea contra Trump? No está rompiendo con el imperialismo, está diciéndole, bueno, aquí no es lo que usted diga. Ustedes siguen explotando a este país, pero no hasta el fondo donde lo están llevando. Es decir, Lula no puede romper con el imperialismo, pero sí puede obtener cierto nivel de soberanía económica, que es lo que está haciéndose en estos días, pues, en la pelea contra Trump. Ahí está el programa del partido, que es el programa máximo, el socialismo, y el programa medio, intermedio, que es la revolución de una democracia.
El quinto asunto, ya lo empecé a tocar, pero lo saco por aparte. El quinto asunto es quiénes son los amigos de la revolución. En el programa máximo, los amigos de la revolución son los campesinos, no más. Pero eso es historia, pues, para la siguiente generación. En el programa de Nueva Democracia, ¿quiénes son los amigos? Ya lo empecé a decir, ahora los sistematizo. El programa de Nueva Democracia tiene que estar dirigido por el partido. Por eso, dije hace un momento, lo que está haciendo Petro teóricamente tiene parecido a un programa de Nueva Democracia, pero no lo está dirigiendo la clase obrera, sino muy lateralmente, y vuelvo y destaco el papel de Fabio en esta dirección, muy lateralmente, pero en otros aspectos no. En otros aspectos muy poco o nada, es decir, en el manejo industrial no hay un obrero ahí que esté peleando los intereses, no tenemos un Fabio pues en el sector industrial pues que esté peleando en el Ministerio de Comercio e Industria nuestro programa. En el sector minero tenemos a Edwin, que es un obrero, que está peleando los intereses de los obreros ahí, y eso pues dura lo que dure Edwin ahí. Es decir, todavía no somos poder como para decir que este programa es de nueva democracia, el gobierno es de nueva democracia. Tiene elementos de nueva democracia. ¿Cuáles son los elementos que donde, entonces, decía, el programa de nueva democracia, mejor, los amigos del programa de nueva democracia, en primer lugar, más que amigo es quien lo dirige, que es la clase obrera. Pero hay un grupo, un sector de personas de intereses capitalistas que pueden estar al frente de este programa de nueva democracia o ayudar, son los amigos. Son todos los sectores que dije, lo he repetido varias veces, sufren de manera directa o indirecta la opresión extranjera. Las industrias nacionales, objetivamente, Andy debería estar peleando al lado de Petro. Siempre traigo a colación este dato para que vean cómo es la cosa. En los días siguientes a la elección de Petro, unos 2 o 3 meses después, hubo un foro en la universidad donde yo trabajo. En el foro se sentaron un delegado de Corea, de la industria coreana, del gobierno coreano que maneja la industria. Eh, un profesor de la universidad que es muy conocido ahí en el medio académico, que es Beethoven Herrera, que es un asesor de la CUT. El de la ANDI, menciono estos tres, el coreano, el de la ANDI y el profesor colombiano. Y cuando le tocó el turno al de la ANDI, que era Bruce McMaster, dijo, tengo que decir que yo he estado en contra de Petro. Les digo que fue unos 2 meses después de la elección, de la posesión de Petro, ya era el gobierno. Ah, no, y es que también estaba el gobierno, estaba el que era el ministro de Comercio, el primer ministro de Comercio que era, se me olvida el nombre del personaje, profesor de la Universidad Nacional. Umaña, Umaña, Germán Umaña. sí señor, Umaña. Estaba Umaña en la mesa redonda. Entonces cada uno expuso su cosa y cuando llegó el turno a la dijo, yo estoy en contra de Petro, yo estuve en contra de Petro, pero tengo que decir una cosa aquí con el ministro Umaña y oído la historia de Corea. A nosotros nos engañaron con la apertura, dijo, yo grabé eso y lo tengo acá para el día que se ofrezca a discutirlo con McMaster. Dijo, a nosotros nos engañaron con la apertura, nos dijeron que la apertura nos iba a salvar la industria y nos quebraron. Hoy, oyendo a Umaña y oyendo lo que ha dicho Petro, yo creo que hay que defender el gobierno de Petro. Bueno, eso fue una flor de un día. Al otro día el tipo salió a hacer oposición, pero quedó el dato de que esa es la posición que debería tener la industria nacional a través de sus representantes, pues como este Bruce McMaster, es defender la industria nacional. Ese programa que presentó Maña ahí en el foro este, que fue el programa pues de Petro, era el proceso de reindustrialización, un documento de reindustrializar a Colombia. Pedía el programa 6 billones de pesos. 6 billones de pesos, nada en comparación con los 500 y pico billones que tiene el presupuesto. 6 billones para arrancar el programa. Saboteó la misma Andy, todo el mundo saboteó en el programa de industrialización.
Pero el grupo, teóricamente, ese grupo de luchadores nacionales necesita un gobierno como el de Petro, un gobierno dirigido todo por nosotros, un gobierno de nueva democracia que les ayude a salir del lío productivo en que están. Que Colombia sea una parte de la cadena global de producción, sí, pero no que nos toque a nosotros el último eslabón que no deja un peso de ganancia y sí explota a toda la economía. Esos son los amigos de la revolución, son los amigos de la revolución de la democracia, son los que sufren la opresión del capital internacional, entonces esa burguesía nacional, esos nini que hemos mencionado, esos pequeños empresarios populares de la ciudad, los campesinos, estos campesinos que paran hoy al gobierno de que hicieron el paro en Boyacá. Aquí hay una historia en ese paro y es que están diciendo, están mostrando, no diciendo, sino mostrando cómo la que dirigió el paro, una señora Sandra Concetti, por eso me aprendí el dato rapidísimo, es una uribista 1A que ha defendido pues toda la minería allá en pueblito que se llama Socha, allá en el norte de Boyacá. Es una uribista que con mil líos jurídicos ahí los han sacado en estos días por todos lados. Bueno, estos campesinos debían haber hecho el paro al otro día que empezaron todos los problemas del país con la apertura, pero nunca lo hicieron, ahora se lo hacen a Petro. Pero eso está mostrando una cosa, que los campesinos, si se les orienta, queda claro que la causa del problema no es Petro. La causa del problema es el imperialismo que los arruinó a los productores agrícolas de Boyacá, de los capaperos que están parando ahí en el puente de Boyacá. Y la minería, el problema de la minería es el manejo que tiene en Colombia la minería. Pues todo el problema pues que ha planteado Petro, que no voy a echar ese cuento ahorita. Esos son los amigos de la revolución. Son los sectores productivos, aparte de los obreros y los campesinos, son los sectores productivos agobiados o quebrados por la apertura, por el capital internacional, por la forma pues actual que tiene esto, que son las cadenas productivas. Señor como Santo Domingo, traen el capital extranjero, lo tienen en Mónaco, en todo el mundo, lo traen y ponen una tienda y quiebran a los a los tenderos de medio país. El de Fenalco sale a decir Petro los está quebrando, el impuesto a la gaseosa los está quebrando. No, no es eso, es el gran capital a través de las tiendas estas, o Ara, que es de origen portugués, o todas las que vengan y todas las que vayan. El éxito es una empresa que hace parte de este proceso de desnacionalización. No es una empresa nacional, Carulla tampoco. Son empresas ahora de capitales centroamericanos que huelen a cocaína, a negocios ilícitos. En fin, es el capital extranjero la causa del problema y eso permite integrar un frente único con muchos afectados. Y eso es el programa nuestro en esto de los amigos de la revolución. El sexto punto es quiénes son los enemigos. El blanco de ataque, dice Mosquera, hay que reducirlo al máximo. No vamos a agarrarnos con todo el mundo, sino vamos a mirar quiénes son los causantes reales, concretos de toda la tragedia nacional. ¿Quién es el causante del atraso? Estos vendepatria. Este sector que he identificado con Cárdenas o con Ortega o con los otros candidatos de la derecha, pues con la cabal. Estos personajes son el blanco de ataque, es el imperialismo que se materializa en ellos. El blanco de ataque son dos o tres personas de carne y hueso que encarnan esa política imperialista, que le sirven al imperialismo. Por eso es que el frente puede ser tan grande como que más del 90% de la población colombiana puede estar de este lado de la pelea. En las elecciones quedó claro que más o menos la mitad ya tenía claro el asunto. Esperemos que esa mitad haya quedado más firme en la historia, pues con la historia de los 3 años de gobierno de Petro. Pero hoy tenemos que aclararle la cosa a esta población de qué fue lo que pasó, qué fue lo que no se pudo hacer. Y la otra mitad, hablando de votación, hablando de población votante, la otra mitad
se asoció a la sombra de una cosa oscura que todos los días hay que recordárselo a ellos. Iban a votar, votaron, no iban a votar, votaron por un personaje como el ingeniero Hernández. Ese era eso fue lo que concentró la fuerza. El uribismo tuvo que enmascararse en un personaje como Hernández para ocultar su verdadero carácter. Hoy, en esta etapa, quién sabe en quién se escuden, quién se enmascaren, a través de quién se enmascaren, pero nos toca a nosotros identificar ese y mostrarlo como el único blanco de ataque. El resto no, no son los enemigos, no tenemos que agarrarnos con ellos. Bueno, ese es este punto que a lo largo del cuento fue quedando claro. El séptimo punto es quiénes son los amigos y los enemigos a nivel internacional. En este momento, la derecha y la izquierda planetaria tienen un problema, y es que no tenemos un punto, ni ellos ni nosotros, un punto de referencia, para decirlo con una palabra fea, pero que cabe aquí muy bien, un ídolo. No tenemos alguien que identifique a nivel planetario nuestra posición. La derecha lo tiene en un tipo como Trump, mejor dicho, no lo tiene. No tiene un tipo que plantee coherentemente las ideas, y por eso esa derecha mundial está que no sabe qué hacer. Media Europa está con Trump, la otra mitad no. En Asia, los proasiáticos, los progringos no saben por dónde coger. Ya lo he dicho varias veces y no le pierdan el rumbo a esto. Taiwán está quedando en sándwich. Taiwán puede quedar, Trump es capaz de negociar la entrega de Taiwán a los chinos. Ojalá, ojalá. Creo que la cosa está, cada día hay más datos, he visto más datos de que eso están a punto de entregarle crucificados a los taiwaneses. Eh, la derecha no tiene un personaje que los identifique diferente a Trump, y da vergüenza ser un trumpista, pues, cuando la derecha es más o menos racional, pero eso no significa que no estén haciendo. Es decir, hubo una reunión hace más o menos un mes, un poco menos de un mes, eh, de la OTAN, y el salvaje, por no poner otra palabra, el presidente de la OTAN, un holandés, dijo: papi, así, el papi Trump. Es decir, qué vergüenza que el jefe de la OTAN termine idolatrando a un tipo como Trump. Y la señora Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Unión Europea, también agachó la cabeza ante Trump. Pero no es que sea el gran dirigente, pues. Aquí uno no sabe qué sea peor. Trump tiene muchos líos en este momento por los problemas, así como le pasó a Uribe, no por los problemas serios, sino por los problemas laterales. Puede terminar haciéndole juicio por los líos que ha tenido con el Epstein, el señor este, pues, violador de niños. Bueno, pero el problema es que si tumban a Trump, el que sigue es un vergajo 1000 veces peor y con mucha más presencia, que es el vicepresidente Vince. Bueno, pero no tiene la derecha un personaje. El otro personaje que tiene para mostrar es el asesino este Netanyahu. Por el lado nuestro tenemos la misma dificultad. No tenemos un personaje que identifique nuestra causa. Hay dos o tres que están empezando a tomar relieve: Xi Jinping, Lula y Petro. Petro está volviendo referente en América Latina en muchas cosas, pero es que aquí la propaganda, mejor dicho, es apabulladora en contra del pobre hombre, y se ayuda a veces, pues, en sus vainas, pero no tenemos un dirigente mundial. Eso no significa que no tengamos apoyo mundial. Significa es que no hay quien coordine la fuerza mundial para apoyar la causa de la revolución de nueva democracia en Colombia, o para apoyar a Lula, o para apoyar a la pelea de China. No hay un dirigente que tenga ese carácter, esa connotación. El otro que está sonando es un tipo de derecha inmundo, pero es antigringo, que es Modi, el de la India. Sí, tenemos un lío de que falta una fuerza
alguien que concentre la fuerza a nivel mundial para apoyar las revoluciones en los lugares donde están ocurriendo los levantamientos más o menos masivos o poco masivos, como el de Colombia o los que están ocurriendo en Asia. No tenemos eso, pero tenemos amigos, es decir, hay una fuerza que está creciendo y esa fuerza pasa por unos movimientos que nosotros como partido tenemos que ponerle cuidado. Por ejemplo, la fuerza que tienen los ambientalistas. Esa fuerza no, ha tenido, pues la lograron acallar con mil vainas, lo que hacía la peladita esta, que era sueca, suiza, no sueca, sueca, noruega, la peladita esta Timber, como se llamara. Eh, los ambientalistas son una fuerza de esos amigos, de ese sector amigo, que cada día está mucho más evidente que hay que ponerle, no solamente políticamente nosotros, sino que el mundo tiene que ponerle cuidado, si no nos hundimos. Esto que está pasando en el clima mundial. Esos son los amigos de las revoluciones. Un tipo como Petro diciendo que no hay que explotar petróleo, que no hay que explotar gas de la manera como se viene haciendo. ¿Quién es el amigo? Pues esta gente, los ambientalistas, que no se dejaron cooptar por el ambientalismo general. Otra fuerza, el feminismo. Hay un sector feminista que tiene atentas las antenas en la defensa de los derechos de la mujer y de los derechos de las minorías de género. Ese sector son los grupos amigos, pero infortunadamente para cada uno de los que puedo no mencionar, falta quien coordine a nivel mundial. El trabajo se vuelve un trabajo entonces de hormiga, empezar a buscarlos, empezar a levantar apoyos en cosas como las que se están haciendo pues de la COP esa que se hizo, la reunión de Cali, la que se hizo, la que viene para Brasil. Ahí hay sectores amigos en problemas específicos, es decir, las nuevas ciudadanías, como se llaman un tiempo, esas nuevas ciudadanías son amigos de la revolución. Y los gobiernos que acabo de mencionar, pues China, India. India tiene alguna fábrica acá, los indios tienen alguna fábrica acá de motocicletas. A los indios les interesa que Colombia rompa esa atadura con Estados Unidos para ayudar a hacer sus negocios acá. China en América Latina ha venido avanzando. Petro está jugándose muy bien la carta de que cuando Trump ladra muy fuerte, entonces Petro le dice, entonces me voy con China. Entonces, además, vuelve y amenaza, pero le toca tener eso en cuenta, pues porque la importancia estratégica que tiene Colombia. Eh, Tenemos amigos como el de Venezuela. Ahí hay que tener claro el problema, parece que la propaganda ha ocultado tanto la realidad de Venezuela que es imposible, pues decir, mire, es que la culpa no es de Maduro, uno dice eso y le caen, pues, pero ese es uno de los amigos que le quedan a esta revolución, a este proceso. Los europeos están en las aguas tibias que he comentado, salvo un poco España, los españoles han estado un poco menos propensos a entregarse de patas en manos a los gringos. Bueno, los amigos de la revolución, pues, son esos países, esos movimientos, con la dificultad anotada de que falta un líder, con la virtud anotada de que están reconociéndose a Petro como líder en muchas vainas. Si Petro se ayudara un poco más en vez de ayudarse un poco menos, la cosa podría mejorar. Eso es una tarea nuestra, es una tarea de trabajar con los amigos, con los aliados para decirles lo que toca decirles. El problema es si ponen cuidado o no. Bueno, y el octavo punto. Vuelvo al tema del partido. El partido, entonces ya dije en el primer punto por qué es importante. La importancia del partido es que concentra fuerzas y concentra ideas. Estoy viendo una pregunta aquí en el chat. Bueno, ahorita nos vamos con las preguntas. Entonces, remato acá y miramos las preguntas. Eh, Ahorita miramos esta pregunta, está buena la pregunta. Decía, el partido entonces es importante por la razón de que concentra fuerzas y concentra ideas. Para que el partido pueda hacer eso de concentrar fuerzas y concentrar ideas, el partido debe ser como un relojito. Entonces, eso es lo que voy a comentar en este punto.
Para ser miembro del partido se requieren 3 condiciones. La primera, estar de acuerdo con el programa. Fíjense que el programa, en lo que he expuesto, no excluye ocupación, si no se necesita ser obrero para ser del partido, no excluye concepción más allá de la política, es decir, para ser del partido no se necesita ser ateo. Puede haber otras opiniones. Para ser miembro del partido se necesita estar de acuerdo con el programa en los puntos que he descrito. El programa de largo alcance, el programa de corto alcance, el programa de socialista y el programa de nueva democracia. Esa es la primera condición. La segunda condición es estar vinculado a un organismo, a una célula partidaria, hacer vida política ahí. Ahorita me vuelvo a hablar algo más sobre qué es la vida política. Y la tercera, pagar una cuota. El partido no recibe plata de nadie, diferente a sus militantes y amigos, para no empeñar su ideología. Esa es la idea de mantenernos con nuestros propios recursos, y es que no nos ponga nadie condición. Si usted no pone esto en el programa, no le doy plata. No. Aquí el partido lo mantiene la militancia a través de su cuota, y entonces los compañeros que tengan forma de poner una cuota, bienvenida sea, sobre todo pues en esta etapa de escasez. Y estoy hablando aquí con un auditorio que en general todos tienen un empleo más o menos estable, todavía están ahí, de manera tal que hoy vale la pena que se haga un repaso a este problema de las cuotas para el mantenimiento del partido. Pero me vuelvo al segundo. Entonces, el segundo punto es pertenecer a un organismo. La pertenencia a un organismo tiene un objetivo obvio, y es alimentarse de la política, saber qué es lo que el partido está opinando de la política. Pero alimentarse de la política es que el partido, ni Marcelo Torres, para poner el primero de la lista, ni Jessy García están en ningún frente productivo, no están ni en el campo, no están en una empresa, no están en un banco. Ellos conocen la realidad a través de lo que le dicen los militantes. Entonces, el militante recibe orientación del partido, pero el militante ayuda a construir la orientación del partido. Entonces, ustedes, compañeros del sindicato, básicamente los del sindicato de trabajadores del sector bancario, ustedes son los que conocen o deben conocer o tienen que conocer el frente para decirle al partido: miren, en el sector financiero está pasando esto y esto y esto. Están comprando bancos, están sacando a la gente, están todo el cuento. Es decir, la información, el papel del militante es informarle a la dirigencia lo que está ocurriendo en el frente para que la dirigencia pueda tramitar la política, pueda identificar la política. Entonces, el compañero que está en la zona minera dice: mira, lo que pasa es esto y esto y esto y esto. Entonces, el partido va sacando una idea. Y el que es compañero de estudiante de la JUPA está en una universidad o en un colegio y dice: mira, lo que está pasando es esto y esto. Entonces, el papel del militante es recibir la orientación, pero ayudar a construir la orientación. Por eso se necesita que los compañeros estudien. Porque usted, para entender lo que le pasa en el banco o en la universidad o en la mina o en el pueblo, tiene que entender, tiene que estudiar, no basta con la percepción, tiene que usted mirar científicamente la cosa. Por eso el papel, por eso la insistencia nuestra en el partido de que los compañeros y compañeras estudien, porque tienen que volverse ojos científicos de la realidad, de lo que está pasando en su frente. Si no tiene los ojos científicos, el partido no sabe qué hacer. Aquí el compañero Marcelo no puede saber qué hacer con, digo yo, de frente estudiantil, si no hay una información de qué es lo que está pasando en las universidades y colegios. Y eso el compañero militante tiene que saberlo, es analizando la política educativa, es decir, un análisis científico de la realidad. Compañero Marcelo no tiene que saber, por qué saber qué está pasando en la mina, ¿no? Pues eso es el compañero el que tiene que estar informándose de eso.
el papel que tiene la gran dirigencia, por ejemplo, de la USO en la historia política de Colombia, que son compañeros que entienden muy bien a fondo el manejo petrolero y el manejo de la empresa, y por eso un tipo como Edwin llega a donde llega, porque el tipo tiene una visión. Siendo un obrero, conoció a fondo científicamente su escenario. Entonces, la primera cosa en el partido es que el partido traza la política pero el militante ayuda en la política, ayuda en la construcción de la política, sirve para ver la realidad concreta del momento concreto. Pero el partido además tiene una finalidad, o la militancia, el militante tiene una finalidad y es ejecutar la política. No basta con decir fuera gringos, sino que hay que llevar eso a cada sitio en concreto. Entonces, el papel del militante es oír la política, ayudar a construir la línea, como decimos nosotros, la línea política, pero aplicarla en el frente. Listo, compañero, entonces lo que vamos a hacer es un paro. Entonces el militante tiene que participar en el paro. Listo, lo que tenemos que hacer es una marcha. Listo, lo que tenemos que hacer es una asamblea. Todo eso son las tareas que concretan la política. El compañero Marcelo puede trasladar la política que sea, pero si no hay militantes que la ejecuten, no se materializa nada. Entonces el papel del partido es no solamente concentrar fuerzas de una forma teórica, como la dije en el primer punto, es hacer política concreta en la realidad. Estos dos puntos que he mencionado de la línea, cómo se construye la línea, y la ejecución de la línea, tienen un punto en la vida real, y es que eso no es eh, eh, de pleno acuerdo, para empezar por alguna cosa. Es decir, siempre habrá discusión sobre la política y sobre la ejecución de la política. Y esa ejecución de la política y esa discusión de la política tienen un término. Usted no puede durar discutiendo 5 años si hace paro o no. Tiene que discutirlo y en un breve plazo tomar la decisión. ¿Qué es lo que sigue? Que la minoría que no estuvo de acuerdo con la decisión haga la tarea también. Que la minoría se someta a la mayoría, en el nivel que sea, en el nivel de célula, en el nivel de organismo, en el nivel de dirección departamental o dirección de frente, en el nivel nacional. Que la minoría tenga todo el derecho a discutir todo. Eso hace parte de lo primero que dije, cómo se construye la línea. Hace parte de lo segundo, cómo se aplica la política. Pero en esa aplicación, la minoría tiene que seguir lo que la mayoría aprobó. No puede decir que como yo no lo aprobé, yo no lo estuve de acuerdo, entonces no lo hago, porque eso acaba con el partido. Entonces, se trata de que el partido concentra fuerza por eso, porque estando o no de acuerdo, cuando se traza la política, todo el mundo la ejecuta. Y eso es lo que unifica, esa es la fuerza que describía en el primer punto. Bueno, queridas y queridos compañeros, esta una mirada general al programa del partido. Hay dos puntos que uno puede mirar, puede uno sacar en limpio, que hay que ahondar. Uno, todo el análisis económico que hay detrás de todo esto, es decir, lo que mencioné de la caracterización de la sociedad colombiana. Y el análisis político es cómo se ejecuta eso y es la política concreta del Frente Único en la forma que vaya tomando en cada momento. En cada momento, en este momento, Frente Única está tomando la forma de un gobierno como el de Petro. Y ojalá un gobierno de continuidad con Petro. Pues con la idea del petrismo. Estaba pensando en otra cosa. Todos los gobiernos de derecha están diciendo que van a cambiar la constitución. Y ahí sí esta derecha se queda callada. Entonces Bukele bueno, en Argentina ya estaba. Y hasta el presidente gringo ya está diciendo que él tiene derecho otra vez a ser presidente. Bueno, pues no estoy diciendo que Petro lo haga, pero la derecha se ha quedado callada. Se ha quedado callada frente a sus coetáneos derechistas. Bueno, pero el punto es que el Frente Único tiene esa expresión hoy. La expresión no es la que más nos guste. La expresión debería ser que no fuera el presidente Petro, sino, digo yo, pues ganando en aquel respeto de Fabio, o alguien de la clase obrera.
pero la condición no nos dio para eso, pero sí nos dio para poner a un tipo que movió a Petro pues a donde lo movió. Si ustedes recuerdan, y ustedes creo que son de los que participaron en esas peleas al principio, Petro más o menos que odia a los sindicatos o los odiaba, no le parecen buenos. Petro no cree en los sindicatos, no creía. Petro habla de la organización horizontal, de los nodos, de un poco de vainas, pero no de la forma organizativa que tenemos nosotros en los sindicatos y en el partido. Pero le tocó oír a Fabio, le tocó oír la organización nuestra, es decir, cómo se organizan las marchas y todo eso, eso no son nodos, eso es la convocatoria pues a través de las organizaciones de masas. Bueno, es la forma que adquirió el frente, es la forma que adquirió la alianza en este momento. Podría ser mejor, sí, que los ministros hubieran sido otros también, todo eso, que hubiera más Edwin ahí metidos ahí, sí, señor, pero es la forma que adquiere. Y esa forma es la que nos toca al menos conservar hasta ese nivel donde llegó. Ojalá que podamos mejorar. Y eso depende de que actuemos como partido, porque es evidente que el frente no anda si el partido no anda. No hay frente que ande si no hay un partido que lo jalone. Y ese es el lío que tiene la derecha, afortunadamente para nosotros, pero tienen mucha fuerza todavía. Desafortunadamente para nosotros a nivel mundial no tenemos coordinación, pero en el caso de Colombia la cosa se va poniendo más o menos clara. Esperemos que el desarrollo de la campaña no vaya a enturbiar mucho la lógica que está adquiriendo esto. Bueno, entonces, queridas y queridos compañeros, preguntas. Carlos Raúl, por favor, asuma la batuta. Pascual, muchísimas gracias. Como siempre, muy preciso y muy enriquecedor. Bueno, vamos a hacer una ronda de intervenciones y de preguntas. Ya alguien formuló una ahí en el chat en torno al tema del maoísmo y el keynesianismo, creo. Tú la tienes ahí. ¿Quieres la leo o la lees tú? Y quería dejarte sugerido, en cuanto el tiempo lo permita, así sea unas puntualizaciones, quizás algunas opiniones que tenga el partido sobre dos fenómenos que son muy importantes en la caracterización o lo que sucede en la sociedad colombiana, es el tema de la violencia y el narcotráfico. De alguna manera, en la medida que el tiempo dé, no es fácil, eh, pero pues esto ha sido temas de discusión en diferentes sectores y respecto de los cuales pues hay algunos procederes tácticos o algunas propuestas respecto del manejo de este tipo de asuntos. Entonces, para que lo tengas ahí en la medida que el tiempo dé, y pues le damos prioridad quizás a las preguntas de los compañeros y compañeras. Bueno, gracias, Raúl. Veo, arranco por la primera, arranco por la de Claudia, que habla sobre Keynes y Mao. Eh, es impresionante, por decirlo. Primero me impresiona la pregunta. Primero debo decir que me impresiona la pregunta. Y es impresionante además el parecido que hay entre el programa maoísta de Nueva Democracia y el programa keynesiano. Te invito, Claudia, a que busques un libro, un texto que se llama Las 10 grandes relaciones, un texto de Mao de 1957, 58. Si no lo encuentras, le dices a Raúl o tú misma me pones un correo, alguna cosa y te lo mando, que yo lo debo tener por ahí en alguna parte. Es un texto de Mao muy corto, donde plantea los 10 puntos de desarrollo de China, las 10 grandes relaciones. Y es impresionante la proximidad que hay entre el planteamiento keynesiano y el planteamiento maoísta en el manejo económico. La diferencia es quién dirige la revolución, partido de la clase obrera o el Partido Liberal Keynesiano, pero en los puntos otros es así. Haciéndome propaganda, los invito, compañeras y compañeros. Mi tesis de grado es muy keynesiana. Mi tesis de grado es sobre Lleras Restrepo, que es el exponente del keynesianismo en Colombia, y un militante nuestro tiene un programa, se llama, el militante es Andrés Ballén, lo deben de conocer, tiene un programa
un programa. Y me tiene programado para el 21 de agosto, 21 es como el próximo jueves, de este jueves en 8 días, a una conferencia para hablar de algo así como que el programa de Lleras y el programa de la revolución en Colombia, una cosa así, no hemos definido el título, por eso hablar de mi tesis de grado en el enfoque que tú sugieres, que me parece buenísimo el enfoque ese de Mao y el keynesianismo. Entonces decirte que, y decirle a los compañeros, hay el programa keynesiano en el, aparte pues de la dirección política y de algunas otras diferencias, los puntos del keynesianismo son los puntos básicos de la revolución, de Mao, de nueva democracia. En algún sentido, lo que está haciendo Xi Jinping en China es un programa keynesiano que recoge en buena medida estos 10 puntos de Mao. Y hay otro texto mucho más escondido en la literatura nuestra, que es un escrito parecido de mm, eh, ay, se me olvidó el nombre, Li Shaoqi, no, como se llama, compañero de armas de Mao, Limpiado. no, el otro, siga, otro nombre, Liu eh, Chao, Chu Enlai. Chou Enlai. Chou Enlai escribió un libro algo parecido a esto que pregunta Claudia, más o menos creo que hasta tiene el mismo nombre de 10 cosas. Entonces, voy a buscar el de Chou Enlai para recordar el texto y a los interesados, pues, entonces miramos ahí con Claudia, con Raúl, para mandarle el texto de las 10 grandes relaciones, porque efectivamente tiene ese parecido en muchos aspectos con lo que está haciendo China hoy y con lo que plantea en el desarrollo económico Keynes. Obvio es bajo la perspectiva de clase pues del liberalismo y entonces hay unos puntos en los cuales sí no estamos de acuerdo. Bueno, primer punto ese, muy buena la pregunta. Segundo punto que veo ahí es el de la Claudia, la recepción de Claudia anciana, a la que no la dejaron hablar. Eh, pues ojalá que no ocurra eso masivamente, de que no dejen hablar a los candidatos, porque eso nos puede pasar a nosotros también. Pero parece que Claudia, con esa forma como está haciendo campaña, pues se gana los odios de todos los sectores populares. Yo no sé si ustedes vieron un video donde dice, ¿qué necesitamos aquí? Plomo corrido. Les vamos a dar todo el plomo que sea necesario. Hablando pues de los líos de violencia, que ahorita me refiero a eso con la pregunta de Raúl. La señora, pues, ¿cómo va a salir con esa idea? Entonces, no estoy de acuerdo con que la callen porque esa no es la forma. La democracia es que hable lo que sea y después se le debata a la señora. Pero sí decir que es que la señora, después de ser una señora que estuvo a este lado, que nosotros apoyamos aquí, que yo estuve con ella haciendo reuniones en las universidades, salga con una idea pues como esta de que plomo corrido y todo lo que está pues el ataque visceral contra Petro porque es Petro, no por las ideas, sino porque es Petro, para congraciarse con ese sector de derecha, ni siquiera de centro, sino de derecha. Bueno, y la pregunta, el comentario, lo que dice Raúl sobre los narcos y la violencia. Pues, es que ahí tengo, Raúl, un punto y es que yo creo que Petro se le fueron las luces en el manejo de la violencia. Entonces, dicho eso, que tengo alguna diferencia ahí con la opinión que no se ha discutido profundamente sobre esto, es decirles un dato. El problema del narcotráfico y la violencia es un problema que se está generalizando de una manera desproporcionada en América Latina. Se salió de madre. No es un problema en Colombia, es que salió de madre pues por el consumo tan desaforado de droga en el planeta, pues el negocio se volvió un negocio buenísimo y entonces eso se está moviendo por todo lado y no hay forma de controlar. Eh, el manejo político que se le hizo al asunto fue un manejo en el cual creo que se le dio excesiva laxitud por parte de Petro, le faltó condiciones. Yo creo que hubiera podido haber aprendido más del modelo de manejo de las negociaciones de Santos que del manejo de las negociaciones de Belisario. Creo que el tipo Petro en eso se volvió más por el lado de la forma de Belisario que por la forma de Santos. De manera tal que ahí es donde planteo yo que mi diferencia con el asunto. Pero el punto es que hay que resolver el lío
antes de que ocurra lo que está empezando a ocurrir. Hay un libro de Germán Castro Caicedo que se llama Nuestra Guerra Ajena, que vuelve a quedar hoy en el primer lugar después de lo que dijo Trump ayer. ¿Qué es lo que dice Germán Castro Caicedo en el libro este de Nuestra Guerra Ajena? Él muestra cómo el Plan Colombia y todo eso fue un invento de los gringos para meterse en Colombia y poner todas las bases que tiene hoy Petro, que no ha podido resolver Petro y que metieron pues los gringos desde aquella época del Plan Colombia y todo lo que lograron meterse en todas las agencias de seguridad, en el ejército, en la política, en todo, amparados en el Plan Colombia. Pues ayer Trump dijo, voy a mandar la tropa a controlar el narcotráfico en América Latina. Mejor dicho, abrió la puerta para una segunda edición de esa política del Plan Colombia. Curiosamente, y ahora entiendo por qué apareció hace unos 20 días en El Tiempo, un exministro de Relaciones Exteriores muy mencionado, que fue el ministro de Pastrana, ¿cómo se llama el señor? Bueno, un ministro de Relaciones Exteriores, se me olvida el nombre. Este señor sacó una columna diciendo se necesita el Plan Colombia 2. Una columna, no, una página completa en El Tiempo hace como 15 días. Se necesita un Plan Colombia 2. Pero bueno, pues, este man está haciendo campaña, pues entonces por eso anuncia un Plan Colombia 2. Oyendo lo que ayer dijo Trump y ahorita con la forma como Raúl presenta la pregunta, entonces me queda claro para dónde va el asunto. Están reviviendo el Plan Colombia. Van a revivir el Plan Colombia, pero para toda América Latina. Y en eso es el punto de equilibrio en el cual están manejando a Petro. Como no lo pudieron tumbar, entonces tratan de manejarlo ahí porque el lío está en las bases militares. Colombia tiene digo, primero otro dato. Brasil tiene bases militares y Lula las tiene más o menos, no las cerró, pero las tiene más o menos congeladas. Pero Brasil tiene muchas bases militares gringas. Y se le paró a Trump en la línea, como lo vimos esta semana. Aquí no manda usted, aquí mando yo. En Ecuador tienen que revivir la base de Manta. Este señor Noboa está en ese proceso de revivir la base de Manta y hacer una base es difícil. No es que un día para otro dice, base, listo, y al otro día está construida la base. Eso tiene mil líos logísticos y de inteligencia y de seguridad. En cambio, las 7 bases de Colombia, sin contar la de Gorgona, las 7 bases que hay en Colombia están activas, están funcionando, tienen tropa gringa, tienen los radares, tienen todo. De manera que a Trump le toca manejar la cosa, pues al gobierno gringo le toca manejar la cosa para amenazar a Petro, pero no llevarlo al punto donde Petro pueda decir, entonces, mire, cerrar las bases. Obvio que eso sería pues una declaratoria de guerra de Petro, decir cierro las bases. No lo va a hacer, pero los gringos tampoco pueden apostarle y sobre todo viendo el carácter explosivo que tiene Petro. Entonces una madrugada decide decir se cierran las bases y crea el problema pues de orden público en un solo totazo. Pero todo eso para decirles que la pregunta de Raúl, que creo yo que Petro se le fueron las luces siendo más belizarista que santista en el manejo, y eso hay que discutirlo y pues que sea el momento de opinarlo aquí, eh, entre amigos y camaradas. Y la otra es que lo que viene, que eso sí no es discusión, sino es alerta, compañero, porque ahí es que la guerra contra el narcotráfico, que tiene ese carácter de que no es guerra contra el narcotráfico, sino guerra para meterse en los países, para aprovechar la disculpa, se abrió ayer con el discurso con la- de Trump de que va a mandar la tropa a controlar el narcotráfico en América Latina. Bueno, preguntas, más preguntas. Hay una de Ofelia, creo. Ah, es Hay que no bajé varias ahí más. en el chat. Referente al futuro para las próximas elecciones, ¿cuál es el candidato más cercano a nuestro partido? No sé, compañero Eduardo. No tengo idea quién sea en este momento. Tengo mis preferencias, mis gustos, eh, pero no sé. Si de mí dependiera, no se me ocurre. Pues puedo decir que a mí me parece que la Corcho tiene muy buenas ideas, que
que Bolívar. Es que la opinión pública que les han creado a este par en contra es violenta. Entonces, ¿quién es Mosquera? Era Mosquera. Mosquera fue Pedronel, gracias. Mosquera fue el fundador del partido. Mosquera tiene una historia en breve esta, y es que Mosquera fue de la guerrilla del MOEC en los años 60. Estuvo en entrenamiento militar. Por eso se dio cuenta que por ahí no era la cosa. Y Mosquera entonces en 1965 rompió con el MOE y empezó a crear su propio partido. Casi lo matan por eso, estuvo escondido porque casi lo matan ahí los amigos del MOE. Y en 1970 empezó ya a aparecer públicamente con el nombre de Moir. Y murió Mosquera en 1995, 94, hace 31 años. Bueno, Ofelia, Una pregunta, profe Pascual, dale, Nidia. con respecto a todo lo que estamos viviendo con el tema de Uribe, eh, ¿qué opinión tienes de la gente que de una u otra forma creía en él, pero que ahorita puede ser una fuerza de apoyo para el gobierno de Petro? Si llegase a presentarse una reelección, ¿sí se puede dar? Porque pues Petro lo ha dicho de que el pueblo es el que decide, aunque él dijo que él no se iba, que no iba a haber reelección. Entonces, ¿qué opinión tienes de esto? Yo creo que si Petro dice que reelección, tiene todo puesto para que le den golpe de Estado. Yo creo que no puede proponer reelección bajo ninguna circunstancia porque están esperando eso, que él diga, están presionando. ¿Por qué no calla a los que están diciendo que reelección? La representante está antioqueña y Saad y un poco de gente que viene diciendo, y entonces, Petro, ¿por qué no los calla? Están esperando que Petro diga que reelección y le dan golpe de Estado. Ahí tienen todos los argumentos para llamar a que haya golpe de Estado, porque hay un sector del petrismo que es el sector de la burguesía empresarial que les necesita la estabilidad, y entonces proponer reelección es desestabilizar el país. Un tipo como Luis Carlos Sarmiento Angulo, o un tipo como hasta el Gaviria. Gaviria, el expresidente, dice, no, que no haya golpe de Estado. Tipo, no le conviene aquí a nadie que haya un golpe de Estado, pero si pone el papayazo Petro, les toca hacer golpe de Estado. A Luis Carlos Sarmiento le sirve esta estabilidad. Ahí hace negocios, el resultado del grupo es buenísimo, eso le fue bien, muchos no saben qué hacer con tanta plata y tanta dicha. Pero si llega a haber alguna cosa como esta, les toca bajarlo. Entonces no creo que sea oportuno. Entonces no. Fue el lío. Eh, Ya,